La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE para homologar calendario electoral. La Sala Superior resolvió aplicar la paridad en la integración de los ayuntamientos de Veracruz. La magistrada presidenta Yanín Otalora Malasis confirmó que el Tribunal Electoral es garante de la constitucionalidad y legalidad de los procesos. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Roxana Noriega y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por mayoría de votos el acuerdo mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó ejercer la facultad de atracción con el objetivo de homologar los plazos más importantes de los procesos electorales federal y locales, especialmente los relacionados en la aprobación del registro de candidatas y candidatos y una fecha única para la conclusión del periodo de precampañas. Vamos con los detalles de esta información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por mayoría de votos el acuerdo mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó ejercer la facultad de atracción con el objetivo de homologar los plazos más importantes de los procesos electorales federal y locales, especialmente los relacionados con la aprobación del registro de candidatas y candidatos y una fecha única para la conclusión del periodo de precampañas. El Pleno consideró que la modificación de los plazos y fechas de todos los procesos electorales federal y locales no genera incertidumbre y no afecta la equidad entre los distintos tipos de candidaturas, sino que permite la operatividad de la Autoridad Electoral Nacional, dotando de seguridad y certeza a los procesos electorales locales. Consecuentemente, este tribunal determinó que los plazos y fechas establecidos por el INE en el acuerdo impugnado no generan la modificación o eliminación de algún derecho u obligación de hacer o de no hacer para los actores políticos. En más información, la Sala Superior revocó por mayoría de votos la asignación de los regidores de representación proporcional en todos los ayuntamientos de Veracruz e instruyó al organismo público local electoral de esa entidad a hacer una nueva en la que garantice la paridad de género. Sobre la regiduría única en los ayuntamientos integrados por 3 ediles, la Sala Superior señaló que todos los partidos políticos que hayan obtenido al menos 3% de la votación deben participar en la representación proporcional, inclusive si participaron en coalición. Y en más información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno revocó la sentencia de la Sala Regional Jalapa que anuló la elección de autoridades municipales de San Sebastián Tutla, Oaxaca, y declaró válida la elección en el citado municipio, efectuada el 16 de octubre del 2016. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia de la Sala Regional Jalapa que anuló la elección de las autoridades municipales de San Sebastián Tutla, Oaxaca, y declaró válida la elección en el citado municipio, efectuada el 16 de octubre de 2016. Los integrantes de la comunidad indígena de San Sebastián Tutla impugnaron la sentencia de la Sala Jalapa, mediante la cual se anuló la elección de sus autoridades municipales por haber vulnerado el derecho a ser votado de habitantes del fraccionamiento El Rosario ubicado en dicho municipio. Al resolver el asunto, la Sala Superior salvaguardó el derecho a la autonomía y libre determinación de la comunidad indígena para elegir, conforme a su sistema normativo interno, a la autoridad municipal de San Sebastián Tutla, Oaxaca, y consideró que el derecho a ser votado de los habitantes del fraccionamiento puede verse acotado en función de la protección que es necesaria otorgar al sistema normativo interno de la comunidad indígena. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Asamblea General Comunitaria de San Sebastián Tutla, a los habitantes del fraccionamiento, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como al Poder Ejecutivo Estatal, todos ellos en Oaxaca, a realizar las acciones necesarias para que en la elección de la autoridad municipal para el periodo 2020-2022, respetando el sistema normativo interno y mediante la generación de los consensos necesarios, se designe un regidor propuesto por los habitantes del citado fraccionamiento. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz.
La magistrada presidenta Yanín Otálora Malasis aseguró que el Tribunal Electoral es garante de la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales. Al participar en la inauguración del foro Política y Elecciones en México, 4 décadas de logros y desafíos, reflexiones a 40 años de la reforma de 1977, dijo que hay que cuidar las instituciones, especialmente en contextos de encono político. Vamos a la información. Ante el rector de la UNAM, Enrique Graue, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, y el fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanín Otálora Malasis, expresó que frente a los retos del 2018, las autoridades electorales tienen la responsabilidad de seguir fortaleciendo la democracia a través de sus procesos electorales, garantizando la legitimidad de las autoridades electorales y fomentando la confianza ciudadana. El Tribunal Electoral reconoce la importancia de la autonomía de las demás autoridades electorales. Asimismo, reconocemos que la colaboración y constante comunicación entre las autoridades es relevante para conocer el fondo de las controversias y de las decisiones y lograr así una armonización de criterios necesaria e indispensable para una mejor organización electoral, precisó. En el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM, la magistrada destacó la reforma electoral de 1977 como fundamento del desarrollo político y de la construcción de la democracia que hoy tenemos con un régimen basado en el derecho. En este contexto, la magistrada presidenta de la Sala Superior explicó que al Tribunal Electoral le corresponde garantizar que las reglas de la democracia electoral se cumplan para que las autoridades electas puedan inyectar de la legitimidad necesaria al resto del apartado estatal y tiene la misión de asegurar la imparcialidad en el ejercicio de la función estatal de organizar elecciones y de defender determinados bienes comunes al margen e incluso por encima de las simpatías personales o colectivas, incluso de aquellas enarboladas por las instituciones cuya labor corresponde revisar. Enfatizó que deben cuidarse las instituciones, especialmente en contextos de encono político, cuando la única ruta de salvamento para el orden constitucional radica en que las autoridades jurisdiccionales o no se abstengan de sumarse a la politización del litigio, eviten incorporarse al debate social que, en paralelo, corre junto con las determinaciones formales de los procesos electorales. Para Informativo Electoral, Lilia González. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñeme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. Por otra parte, las magistradas y magistrados de la Sala Superior ordenaron que el Partido de la Revolución Democrática acate su propia resolución de renovar la dirigencia nacional. Escuchemos los detalles. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un plazo de 60 días naturales al Partido de la Revolución Democrática para que renueve su dirigencia nacional. Al resolver el incidente de imposibilidad de cumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de los Ciudadanos 633 de este año, las magistradas y los magistrados determinaron, por mayoría,
que el partido omitió llevar a cabo la renovación instruida por la Comisión Nacional Jurisdiccional. En sesión privada, el Tribunal Electoral consideró que no existe la imposibilidad jurídica y material que manifieste el PRD para organizar su elección interna de revocación de la dirigencia nacional, pues las causas alegadas relacionadas con su situación financiera e inicio del proceso electoral son consecuencia de la conducta asumida por el partido. Por otra parte, también por unanimidad, la Sala Superior ordenó al Partido del Trabajo renovar sus cargos de dirección nacional a través de la reanudación de su 10º Congreso Nacional Ordinario, a más tardar el próximo 22 de octubre. El Pleno de la Sala Superior estableció que el Partido del Trabajo deberá garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección. En el incidente de inejecución de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 369 de este año y acumulados, el Tribunal Electoral determinó el incumplimiento de la sentencia dictada el 22 de junio de 2017 por este órgano jurisdiccional en la que se ordenaba al PT que renovara, conforme a su normatividad interna, los órganos de dirección nacional y garantizara la paridad de género. Para Informativo Electoral, Raúl Martiarena. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la Sala Monterrey, en asuntos promovidos por distintos partidos políticos y sus candidatos a fin de quejarse por sentencias del Tribunal Electoral de Coahuila, por las cuales se confirmaron los cómputos de la elección de diputados de mayoría relativa en los distritos 12 y 16 y se anuló la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada por el Instituto Electoral Local, la Sala propuso, por una parte, confirmar los resultados de la elección de diputados de mayoría relativa en los distritos 12 y 16, toda vez que para que se configure la causal de nulidad deben acreditarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que se aducen. Por otra parte, se plantea dejar sin efectos la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en atención a lo siguiente. En cuanto a que se considere el 2% previsto en la Constitución local como mínimo para acceder a diputaciones de representación proporcional y no el 3% contenido en el Código Estatal Electoral. Se considera infundado al respecto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, conforme al artículo 116 constitucional, la demostración del mínimo de fuerza electoral para que un partido mantenga su registro debe ser el 3%. En los casos se deja sin efectos la asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional realizada por el Tribunal Electoral de ese estado y se confirman los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales locales 12 y 16 de Coahuila. Y en la Sala Jalapa, los magistrados resolvieron 150 asuntos derivados de la renovación de los 212 ayuntamientos que componen el estado de Veracruz, en relación al juicio de revisión constitucional electoral 105 del presente año, respecto de la confirmación del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de integrantes del ayuntamiento de Sayula de Alemán, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez a favor de las fórmulas de candidatos postulados por la coalición que resurja Veracruz, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, los magistrados federales declararon falta de certeza en los resultados finales de la elección. Hay votos que no fueron remitidos junto con los paquetes electorales, sino que se desconoce la forma como fueron trasladados del Consejo Municipal de Sayula de Alemán a la ciudad de Jalapa. Por tanto, la actuación del Consejo Municipal fue incorrecta. Tales irregularidades violan el principio de certeza, máxime que la diferencia entre el primero y segundo lugares es de 6 votos. De ahí que lo procedente fue declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Sayula de Alemán por violación a los principios constitucionales.
Respecto del juicio electoral 60 y acumulados relacionados con la elección de integrantes del Ayuntamiento de Orizaba, la Sala determinó que los agravios son infundados por cuanto a la valoración probatoria e individualización de las sanciones. En 56 casos, los magistrados federales confirmaron el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz y, por lo tanto, entre otros, quedó intocado el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz respecto de los siguientes asuntos: Jacqueline Susan Asensio Pacheco en Gutiérrez Zamora, Rafael Fararoni Mortera y otros en San Andrés Tuxtla, Morena en Coatepec, el Partido del Trabajo y otros en Papantla, el PRD en Alvarado, Movimiento Ciudadano en Tlapacoyan, el PRD en Perote, Coalición que Resurja Veracruz en Fortín, Movimiento Ciudadano en Martínez de la Torre, el PAN en San Andrés Tuxtla, Morena en Córdoba. Y cambiando de sala regional, nos vamos a la de la Ciudad de México. Esta sala anuló o revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Morelos, a través de la cual determinó inaplicar la exigencia del Código Local de la materia consistente en la separación 180 días antes de elecciones municipales. El Tribunal de Morelos dijo que bastaban únicamente 90 días de anticipación. La sala remarcó que, en dicha sentencia, el tribunal excedió sus atribuciones. En otro asunto, Sala Ciudad de México revocó o anuló la resolución del Tribunal Electoral de Guerrero que desechó las quejas de ciudadanas y ciudadanos promovidas para inconformarse por la violación a su derecho a votar. Esto en la elección de la comisaría municipal de la comunidad de El Huiteco del municipio de Chilpancingo. Lo anterior porque los promoventes contaban con interés legítimo para impugnar la violación a su derecho a votar, más aún cuando la elección se realizó atendiendo a las costumbres de la comunidad. Por último, la Sala Ciudad de México confirmó el acuerdo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México relacionado con la elección de coordinadores territoriales de pueblos originarios en Xochimilco. Y la Sala Toluca recibió la queja de una ciudadana que de un momento a otro apareció afiliada al PRD. El PRD no pudo ni puede demostrar que la afiliación respectiva haya sido resultado de la manifestación de la voluntad libre e individual de la ciudadana. Por tanto, se ordena a dicho partido que de inmediato elimine a la quejosa de su padrón de militantes. Y en otros asuntos, el Colegio Nacional de Notarios Mexicano y la Sala Regional Toluca llevaron a cabo el seminario El Notario Público y los Procesos Electorales. El objetivo, analizar y discutir la función de los notarios en procesos electorales. La inauguración estuvo presidida por la magistrada Marta Martínez Guarneros, presidenta de la Sala Toluca, José Antonio Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional de Notarios Mexicano, los magistrados Alejandro David Abante Juárez y Juan Carlos Silva Adaya, integrantes de la Sala Regional Toluca, y Carlos Soriano Cienfuegos, director del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Y en información del Instituto Nacional Electoral, se realizó el 8º Foro de la Democracia Latinoamericana, Desafíos de las Elecciones en Tiempos de Cambio, un panorama latinoamericano. Evento que tiene como objetivo contribuir en la consolidación de los sistemas democráticos en la región y reforzar su legitimidad. Durante el evento inaugural, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que la importancia de discutir los problemas y retos de la democracia en Latinoamérica reside en que en 2018, 8 naciones de nuestra región celebrarán procesos electorales para renovar todo tipo de cargos públicos, tanto a nivel nacional como subnacional, desde presidentes hasta alcaldes, pasando por gobernadores y diputados. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. En acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificó la convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la presidencia de la República, senadurías o diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2017-2018. En sesión extraordinaria, las consejeras y consejeros electorales determinaron homologar las fechas para la presentación de la manifestación de intención, expedición de constancia de aspirante, así como la fecha límite para recabar el apoyo ciudadano. En otro asunto, el INE desarrolló una aplicación móvil para que los mexicanos radicados en el extranjero y con credencial para votar puedan registrar su intención de voto. El consejero electoral Enrique Andrade presentó la aplicación móvil durante el 7º Foro de la Democracia Latinoamericana, Desafíos de las elecciones en tiempos de cambio, un panorama latinoamericano. Acompañado por la consejera electoral Adriana Favela y el director de Registro Federal Electoral, René Miranda, el consejero Andrade informó que la forma de registrarse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero es distinta a la utilizada en 2006 y 2012, pues ahora es completamente electrónica. Por otro lado, el INE realizó la reposición de 32.833 credenciales para votar a solicitud de ciudadanas y ciudadanos que perdieron su identificación a causa de los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre, con base en el procedimiento para la activación de atención por contingencia en los módulos de atención ciudadana. El instituto aplicó el plan de contingencia en todos los módulos de atención ciudadana de las entidades afectadas: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla. Finalmente, la Junta General Ejecutiva del INE transfirió a la Tesorería de la Federación 115 millones de pesos y solicitará a las autoridades hacendarias que destinen esos recursos como apoyo a los damnificados de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre. Los recursos se suman a los 1.070 millones de pesos que devolvió el INE a finales de enero al suspender la construcción del edificio de su sede central para atender la emergencia económica, con lo que ha reintegrado a la tesorería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un total de 1.185 millones de pesos en el presente ejercicio presupuestal. Para Informativo Electoral, Karen Fragoso. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Roxana Noriega y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.